El tema de hoy será, ¿quién podrá salvarse? Es una pregunta interesante y viene de cuando el joven rico se le acerca a Jesús y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y ven y sígueme, tendrás un tesoro en el reino de los cielos, se fue triste. Cuando él dijo el famoso texto que dice, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y allí salió la gran pregunta que los discípulos hicieron, que está en Lucas 18:26. Pero ¿y entonces quién podrá salvarse? Y Jesús responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bien, la salvación no es una formulita, no son pasos. No es primero, reconoce que tú eres pecador. Segundo, acepta al Señor como Salvador. Tercero, deja que Él entre en tu vida y serás salvo. No es así tan fácil, no es así la cosa. No es solo eso, por eso. De hecho, muchas cosas son un poco diferentes. El Señor nos dice a nosotros que hay que salir de uno. Dice, quien pierda su vida, la salvará. Y quien quiera salvar su vida, la perderá. Y quien pierda su vida por el Señor, la encontrará. O sea que es más bien que buscar algo suyo, es buscar a alguien. Por eso no es buscar tanto la salvación, sino buscar al Salvador y acercarse a Él. La salvación tiene nombre ahora, se llama Jesús. De hecho, Jesús en hebreo, Yeshua, significa, Yeshua es salvación en hebreo. Y por eso es importante entender que el Salvador ahora nos ofrece la salvación. ¿Y qué quiere decir esto? Porque parecería un camino unilateral. Dice la palabra que Él dijo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. O sea que si no es por Cristo no se va al Padre, no se va a Dios, no se salva. De hecho, Pedro también, en la predicación de Pentecostés, dijo, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvados, sino solo el nombre de Jesucristo. O sea, un camino unilateral, solo en Cristo hay salvación. Pareciera que entonces solo el cristiano se salva. ¿Será así? Voy a hacer dos preguntas. Pregunta primera, ¿todos los cristianos se salvan? Pregunta segunda, ¿todos los no cristianos se condenan? Y a las dos preguntas la respuesta, absolutamente no. Absolutamente no. Aunque algún cristiano por allí se me escandalice con lo que estoy diciendo. Los que se salvan es Cristo quien lo hace, eso sí. Si un musulmán, un budista o un ateo se salva, es Cristo que lo salva. Por eso esa unilateralidad sí quiere decir que el budista no lo salva a Buda y al maometano no lo salva Mahoma ni Alá, sino que a todos los hombres es en Cristo que puede haber salvación. Eso es lo primero que hay que entender. Él es el Salvador, Él es salvación. Y Él es el único que ofrece, que puede salvar, porque es el único que resucita para ofrecer resurrección a todo aquel que cree en Él o a todo aquel de buena voluntad. Vamos a hablar de esto. Pero ahora viene un dilema. Vamos a comenzar, como yo dije en las dos preguntas, vamos por los cristianos que no se salvan. Dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él le dirá, nunca les conocí, apártense, obradores de iniquidad. O sea, ustedes hablaron muy bonito, pero hicieron el mal. No los conozco, pero sí, hubo profecía, hubo grandes cosas, milagros. No, apártense de mí. Ese primer texto es fuerte. Y hay un segundo texto que dice, cuando vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 2 dice, ¿de qué le sirve, hermanos, si alguno dice, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe podrá salvarle? La respuesta es una pregunta retórica, porque la respuesta es no, y después del desarrollo viene para decir, no, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Por lo tanto, hay cristianos, oficialmente cristianos, que dicen tener fe, pero no tienen obras y su fe está muerta, según el apóstol Santiago. O el mismo Pablo, que se cuida, dice en 1 Corintios 9:27, bien me cuido de vivir lo que predico, no sea que después de salvar a muchos, acabe yo descalificado. O sea que el mismo Pablo se cuida, camina con cuidado, camina trabajando su salvación con el cuidado debido. Ahora viene la segunda aseveración.
los no cristianos que se salvan. ¿De dónde aparece? Primero, estamos hablando del juicio final. En Mateo 25 se nos presenta a nosotros a Jesús haciendo una representación de cómo será el juicio final. Y dice que pondrá a la derecha a sus ovejas y a la izquierda a los cabritos. ¿Y cuál es la clasificación? La clasificación es según su obrar en la vida. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y estuve enfermo y me fueron a ver. Los buenos dijeron, ¿y cuándo fue que vimos esto así? ¿Ven? Gente buena, no digo los discípulos de Cristo, sino gente que dice que ni siquiera lo hacía por Cristo, sino que dijo, ¿cuándo fue que vimos esto? Y Cristo les dirá, cada vez que lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Y esa es la belleza. Parece que en el juicio final habrá muchas sorpresas, mis hermanos. Es muy probable que haya muchas sorpresas, como lo está describiendo el mismo Jesús aquí en la descripción del Mateo 25 del juicio final. También hay otro momento en donde habla de los que nunca oyeron hablar de Cristo, nunca, o de la ley del Señor, nunca oyeron nada de esto. Y dice aquí, en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, en el versículo 10, dice, en cambio, gloria y honor y paz a todo el que obre el bien, primero al judío y también al griego, que no hay acepción de personas, porque cuantos sin ley pecaron, sin ley también morirán. Y cuantos pecaron bajo la ley serán juzgados, que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley, como quien muestra tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. ¿Ven? Aquí hay personas que no tuvieron la oportunidad de oír a nadie que le dijera Cristo es el Salvador, Jesús es el camino, nada de esto. Se perdieron en la buena noticia y la gracia de Cristo de recibirla directamente de Él, pero obraron bien como si fueran cristianos. Eso es lo que en la teología se le llama los cristianos anónimos. Estos cristianos que fueron como si fueran cristianos, como le decimos, a veces más cristianos que los mismos cristianos. ¿Ven? Ellos serán vistos con benevolencia en el juicio. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario una fe y las obras del bien, el obrar bien. No basta ser buena gente, porque se basa muchas veces creemos en la salvación, pero es que él es buena gente. Y si es buena gente, no es con simpatías esto. La cuestión de la salvación no es con simpatías, eso no basta. No es la forma de ser, el temperamento, qué bueno es, qué simpático me cae, no es eso, es su forma de actuar. Fíjense, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal, él da dos resumidos en uno. Dice, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, parecido al primero, dice amar al prójimo como a sí mismo. Lucas 10:27. En 10:28 dice, haz esto y vivirás. No te dice hazte cristiano. Claro que siendo cristiano tú tienes la gracia que te permite vivir estas dos realidades con mayor facilidad. Pero amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, pero yo amo a Dios. Sí, y no es amar a Dios solamente. Miren lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan es muy fuerte. Dice, si alguno dice, Primera de Juan 4:20, si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. O sea que no hay amor a Dios sin amor al prójimo. Por eso Él lo puso primero y segundo, los dos son el mismo. Y quien no ama al hermano y no hace bien, y amar al hermano no es sentir cariño, porque yo amo, si yo estuviera casado amaría a mi esposa me amaría a mí, yo amaría a mis hijos, y a esa persona, amar a esas personas no tiene ningún mérito. Hacer el bien al prójimo es otra cosa. Y por eso, ¿de qué sirve decir yo amo a Dios y después el prójimo está ahí y uno pasa de largo indiferente a lo que le está pasando al prójimo? Jesús dice ahí, mentiroso. Eso es mentira. Ese amor a Dios es mentira. Yo no podré saber quién es Dios, quizá, pero yo podré saber también solamente con el amor al ser humano a veces.
Quien no ha tenido la oportunidad de oír a Cristo y saber de Cristo y no conoce de Dios, no tiene excusa. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad de amar al prójimo. Y entonces, solo un amor al ser humano, a veces sin Dios no es tan fácil, pero es posible. Y hay personas no cristianas que han sabido tener un profundo amor al ser humano. Hay quienes predican, las obras no salvan. Error. Porque la fe justifica. Romanos 3:28 quiere decir que la justificación por la fe en Jesucristo. Pero también dice Santiago 2:24 que las obras justifican. Las obras valen. Las obras justifican. Y uno, si no tiene obras, la fe está muerta. Por lo tanto, las obras son las que le dan calibre a la fe. Y sin obras, la fe es vacía. Con obras, la fe tiene sentido y está viva. Eso es tan sencillo como eso. Por eso nadie tiene excusa. Quien odia al hermano, quien hace daño al hermano, no puede apelar a que no lo sabía. Porque puede saber que no sabía que había un Dios, puede saber que no conocía de Jesucristo, pero no puede decir que no debía amar al prójimo, no debía cuidar al débil. Eso es un instinto natural que está escrito en teoría en cada ser humano y que la maldad muchas veces lo arropa. Pero no hay excusa para no haber amado al prójimo. Por eso, quien predica que se desprecien las obras está predicando condenación. ¿Por qué? Porque está predicando una fe sin obras, descuidando las obras. Quiere decir que está predicando una fe que no salva. ¿Por qué? Porque está predicando una fe muerta. Quien habla mucho de fe, y no hay obras, no hay el hacer, entonces está predicando una fe muerta que solamente dice amo a Dios, pero no amo al prójimo. Suena tan sencillo, pero es así. Por eso la mirada bondadosa y benevolente de Dios está en el mío obrar. Está en el obrar mío. Pero entonces la pregunta es, si está en el obrar, ¿de qué sirve ser cristiano? Muchísimo. Porque hay que reconocer en la historia que los que han actuado mejor en la historia han sido los cristianos, en promedio, digamos así. En el siglo XX piensen en la Madre Teresa de Calcuta, y quién no discute. En el siglo XX piensen en Juan Pablo II, piensen en personas como esta, independientemente de que haya habido un Gandhi que amaba a sus hermanos de la India, independientemente de que él no fuera cristiano directamente. Pero no podemos negar que hay muchas obras que se asemejan a las obras que salvan. ¿Ven? Pero aquí estamos hablando de que el que no cree está jugando a la ruleta rusa. Podría salvarse. Pero el que cree en Jesucristo tiene más herramientas para poder vivir. Si se compromete para hacer las obras y vivir las obras de manera tal que le puedan salvar. Ahora, el que cree y no obra, pierde. Pero el que cree y además obra, ese está buscando y está trabajando la salvación. Hermano, la salvación, dice San Pablo en Romanos 8:26, es en esperanza. Y es muy importante que la salvación sea un deseo auténtico, porque a mí lo que más me asusta es la gente que vive en la vida y no le interesa la salvación. Hablo con personas que a veces me dicen, bueno, si me muero, pues a lo mejor me salvo, y si no me muero, y así como que la salvación es algo que se busca, que se desea, se vive al margen de todo esto. Y eso ya es el pecado más grande, que es la indiferencia ante la oferta de salvación de Jesucristo, ante el ser humano que necesita. Yo ni Jesucristo, ni el ser humano. Aquí estoy yo jugándomela, tratando de que Dios no me salve, haciendo todo lo posible para que Dios no me salve. Y están también aquellos que dicen Dios es misericordioso, nadie se condena, todos se salvan. Habrán oído esto. Ya eso es pasarse. Esa actitud es irresponsable, porque entonces ante esto todos se salvan. Dios es misericordioso. La gran pregunta es, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué pusimos a Cristo a caminar en el Calvario? ¿Para qué se crucificó en la cruz? ¿Se salva el romano que lo clavó? ¿Se salva el judío que puso al romano que lo clavara? ¿Se salva Judas que vendió al Señor? ¿Se salvan los adúlteros? ¿Se salvan los ladrones? Se salvan los corruptos, se salvan los pedófilos, se salvan todos. Dios es misericordioso. Este no es el Dios que vino a invitarnos a hacer un camino de salvación.
¿Por qué? Porque si nos invita a hacer un camino de salvación, no es menos cierto que es posible el camino de la perdición también. Eso es posible. Él mismo lo dijo. Mateo 7:13. Él dijo, entren por la puerta estrecha, porque es ancho el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí. En cambio es estrecha la senda de la vida y son pocos los que la encuentran. Esfuércense por entrar por ella. Mateo 7:14. Esfuércese. No se quede así. No se ponga así a sentarse, a acostarse en una hamaca esperando y con la confianza, simplemente como si la salvación no tuviera algo que ver. El Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. Es decir, que la creación, yo no hice nada para que fuera creado yo, pero yo sí puedo, y depende mucho también de mí, independientemente que el Salvador es Él, depende mucho de mí para que esa salvación que me viene a traer se realice en mí. Entonces, por esto, la condena también es una actitud equivocada. Los que condenan. Yo conocí el otro día un protestante que dice que quien no aceptó a Jesucristo está condenado, es decir, como su Salvador. Entonces quiere decir que él habla de que el 99.9% de la humanidad está lista y servida. Solamente el grupito pequeñito que como él hizo ese camino, esos son los únicos que se salvan. Y esa es una visión tan estrecha de un Dios que ama a todos. Y Dios quiere que todos los hombres se salven. Y ese Señor quiere que se salven solo esta persona. El concurso, ¿se acuerdan? El otro día el concurso de unas homilías. Habían 3 predicadores que querían ir a la parroquia e hicieron un concurso con una homilía. Le dieron el tema: los pecadores se van al infierno. Y cada uno preparó su homilía y la predicó. Había uno que era un experto predicador, claro, hizo la mejor homilía en cuanto a retórica y en cuanto a oratoria que hay. Los otros 2 hicieron todo lo que pudieron. Finalmente, en el dictamen del jurado, le dieron el dictamen a uno de los humildes predicadores. Y el gran predicador se quejó diciendo: ¿cómo es posible? Yo prediqué de la mejor manera porque ellos no usaron esto y esto, yo usé todo este punto. ¿Cómo es posible que me haya salido yo para ir a esa parroquia? Y le dijeron: usted hizo una muy buena predicación, pero usted estaba demasiado contento con el tema de la predicación. O sea, estaba demasiado contento con los pecadores se van para el infierno. Y ese no es el sentir de Dios. Un pastor no puede tener ese sentir porque ese no es el sentir de buen pastor. Dios tiene lástima de los que van por el camino de la perdición. Y Dios tiene el deseo, tanto así que muere, para que todo aquel pueda encontrar la vida en Él. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso, el corazón de Dios es mucho más ancho que el de nosotros, pero para esperar frutos de salvación. Porque está el que dice: todos se salvan, porque así yo más seguro de que yo estoy dentro. El problema no es este. El problema es que Jesús exige a los suyos. De tal manera que cuando Él dijo que qué difícil entra, más fácilmente entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino del cielo. Y dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Ahora es exigente. Quien no diga que Dios es exigente no ha conocido a Dios. No es con formulita, que sí, todo tan fácil. No es así. El mismo Pablo nos dice a nosotros: trabajen con temor y temblor por vuestra salvación. Filipenses 2:12. Trabajen con temblor, cuídense, trabajen en la salvación. No se crean que porque yo dije que Jesucristo es el Señor. No todo el que diga Señor. Miren, en el cielo nos llevaremos muchas sorpresas. Ya en la tierra Jesús nos metió en sorpresa cuando dice: las prostitutas y los publicanos, a los fariseos, les precederán en el reino de los cielos. O sea, ¿qué dirá a los cardenales y a los obispos? Que muchas veces quizás crean que como aquí son los primeros, allá también. No es así, no necesariamente. Por eso, primero para la salvación hay que reconocer que Él es el Salvador. Hay que amar al prójimo, hay que amar al ser humano. Y si tú no haces nada por tu hermano, olvídate, a ti no te interesa la salvación. Por eso hoy te pido que salgas de la indiferencia, que te preocupe la salvación y sobre todo que escuches a Jesucristo
para saber entrar por la senda de la salvación y no te quedes afuera. Que no nos quedemos ninguno afuera, pero que no nos quedaremos adentro simplemente porque Él abrió la puerta, sino porque nos invita. Que el Señor nos ayude y nos haga verdaderamente buscadores de la verdad, la justicia, la paz y la salvación. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.